Hola, bienvenido una vez más a Papa Podcast, donde estamos de nuevo aquí para hablar, para no discutir, pero dialogar Dialogar. la palabra del Señor. Y hoy vamos a iniciar con el libro de los Hechos. Se nos duró un poquito porque se adelantó ciertas personitas, pero aquí estamos y vamos a seguir hacia adelante. eh, um, Escudriñando y estudiando la palabra del Señor. Amén, amén. Gracias por estar aquí nuevamente y por esperarnos. Estuvimos un lunes ausente, perdón. Pero ya estamos de regreso. Yes, Con yes, toda la disposición, con todo el yes. deseo y con llenos de expectativas por lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar a través de este estudio de Hechos. Y hoy vamos a comenzar con Hechos. Desde el capítulo 1 estaremos cubriendo 11 versículos Yeah. y leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, y el primer dice tratado, oh Teófilo, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también dice después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, indubitables, dice, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente se bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis, dice, poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué se estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amen. So vamos a orar para empezar a dialogar estos versos. Amén. Gracias, Señor Dios, por la oportunidad que tú nos has dado de estar Gracias. aquí, Señor Dios, una vez más. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú abriendo nuestro corazón, nuestra mente, Señor Dios. Te pedimos que sea tú escudriñando lo más profundo, Señor Dios, de nuestro corazón para poder recibir tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Dios, que haga en nosotros un anhelo, Señor Dios, de aprender más de ti, de aprender más de tu Sí, palabra, Señor. Señor Dios. Tenemos hambre de ti, Señor Sí, Dios. Padre. Estamos en un tiempo, Señor Dios, donde el tener hambre de ti es raro, pero aquí estamos, Señor Dios, y tenemos hambre, Señor, de tu Sí, palabra. Señor. Que seas tú llenándonos, Señor Dios. Te pedimos, Señor Dios, que seas tú quitando toda distracción, todo lo que quieren pedir, Señor Dios, que nosotros recibamos, Señor Dios, de parte Sí, de ti, Señor. Señor, a través de este estudio. En tu nombre te lo pedimos, mi Dios. Amén. Amén. Amen, amen, amen. Hechos, tanto que hemos escuchado, cuando escuchamos a Hechos, pensamos nosotros inmediatamente en eso, en ese Espíritu Santo. Yeah. Inmediatamente pensamos en esa iglesia primitiva. Pero el estudiar los hechos, mayormente tiene un propósito. Y este propósito es doble, ¿no? El primero, de poder nosotros rastrear la continuación no vista, dice, pero real de las enseñanzas y obras de nuestro Señor. Y segundo, dice, para rastrear el ministerio activo del Espíritu Santo, Mm-hmm. como la presencia que mora hoy en día en nuestras iglesias y como debe de morar, no solamente en nuestras iglesias, o sea, congregacionalmente hablando, sino que como debe de morar en nuestras En vidas. nuestra vida personal individualmente. Exacto. Ya, y en estos versículos del 1 al 11 vemos dos cosas importantes, ¿verdad? Hay dos promesas. Amén. Una, la venida del Espíritu Santo y otra, el regreso Ujú. de Jesús, ¿verdad? Por su iglesia. Y vamos a indagar en eso sobre el Espíritu Santo. Mayra, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y tercera no porque es de menor importancia, sino porque fue la tercera que fue revelada, la tercera
tercera persona, es el aspecto de Dios que vive y da poder e inspiración al hombre. El Espíritu Santo tiene trabajo entre los que todavía son incrédulos, pero también una gran importancia sobre todos nosotros que ya hemos creído. Y a los incrédulos porque son atraídos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a mí quien me atrajo al Señor fue el El Espíritu Espíritu Santo. Santo, ya. Él nos atrae al incrédulo y digo yo que impulsa al creyente, porque el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros esas convicciones de poder nosotros ir y hablar su palabra con denuedo, de nosotros poder ir, así como esto es lo que vamos a aprender ahorita, estos testigos que le dijo, no podían ser testigos hasta que ellos hubieran sido recibido esa promesa del Espíritu Santo. Sí, vemos porque dice el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces si vamos a Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Ujú. So, el que va a enviar el Espíritu Santo no es Jesús, es el Padre, Es una promesa del Padre. del Padre. Pero quedaos vosotros, esta es la parte más importante, ¿verdad? Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis vestidos Ujú. de poder desde lo alto. Ese poder desde lo alto es el Espíritu Santo. Y ahora hay una instrucción bien importante y es que ellos no se podían ir de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. El Señor no te va a mandar hacer algo, el Señor no te va a enviar a empezar un ministerio, el Señor no te va a enviar a hacer o hablarle a una persona sin tú primeramente estar preparado. Amén. Y eso era lo que era el Espíritu Santo para Ujú. ellos. El Señor no podía mandarlo a ellos a ser testigos, right? A hablar de todas esas cosas que ellos Exacto. habían experimentado con Jesús sin ellos primeramente haber recibido el Espíritu Haber Santo. recibido. Y es que Jesús sabía que ellos realmente no podían hacer nada Ujú. efectivo, o sea, efectivamente para el reino de Dios hasta que no viniera el Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos de esta llenura del Espíritu Santo, a menudo se cree y se confunde la llenura del Espíritu Santo con nosotros haber recibido. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Inmediatamente de que tú confiesas que eres un pecador, aceptas al Señor Jesús Ujú. que como Salvador, inmediatamente la palabra del Señor nos indica que el Espíritu Santo viene y hace morada en ti. Inmediatamente después de eso. Entonces, como se los hizo a los hechos, que fue esa promesa, fue la primera vez donde pudimos ver esa llenura y vemos la evidencia de que sí, hablaban en otras lenguas, compartían los alimentos, compartían todas las cosas en común, Ujú. dice la palabra del Señor. Eso es muestra del Espíritu Santo, Ya. porque el único que puede hacer esas cosas en nosotros es ese Espíritu Santo. Muestra de que debemos esperarlo y debemos esperarlo con anticipación, ¿no? Ya. Ya. Con anticipación, ansiosos, dice de la promesa del Padre. No puede ser otra cosa más que algo bueno, porque cualquier cosa que el Padre te promete, yo creo que eso el Señor, o sea, esa promesa del Padre que les decía, entonces yo decía, bueno, hemos aprendido, ¿no? La palabra del Señor dice que Él es un Padre bueno, un Padre amoroso. Ya. Todo lo que viene de Él tiene que ser bueno. Nos muestra que el Señor es confiable y nunca promete nada que no pueda cumplir. Ya. Nos Ya. muestra que la promesa pertenece a todos sus hijos porque viene de Dios como nuestro Padre. O sea, es la promesa para todos nuestros hijos. Muestra que debe ser recibido por la fe. Por fe recibimos, ¿no? Por fe creemos. Ellos creyeron por fe. Ujú. Creyeron en esa promesa. Y Ya. por Ya. fe creyeron y se quedaron ahí. Porque sí se quedaron a esperar con las instrucciones, el lugar. Y ya después ya después que recibieron el Espíritu Santo, fue y se les dio otras instrucciones, que era lo que comentabas acerca de ir y el ministerio. Sí, porque entonces el mismo Jesús dice en el mismo versículo 5, dentro de no muchos días, él no fue específico de cuándo ellos iban a De ser cuando llenos del es el Espíritu Espíritu Santo. Santo, Eso sí. significa que también había otra instrucción, Ujú, esperar. ujú. Esperar el que se nos hace muy, muy duro hacer. El esperar y estar tranquilo y en no hacer nada hasta que tú recibas claramente las instrucciones de parte del Señor es algo que el ser humano, nosotros, no sabemos hacer. Sí, Desde que el Señor nos muestra una visión, de una vez queremos ir y hacerlo. Pero esa visión quizá no es para ahora. O ese ministerio que el Señor te reveló, oh, veía esto. Alguna vez el Señor nos revela las cosas y uno quiere hacerlo de una vez, but it wasn't for now. ujú, Right? Lo vemos, por ejemplo, con David. David quería hacer un templo, ujú. ¿verdad?
David quería hacer un templo Pues pensó que él iba a y ser. él quería hacerlo, él tenía ese anhelo. No, it's not for you. And it's not for now. No It's era your para ahora. son. Sí. Y me imagino, I don't know, no sé específicamente cuántos años pasaron después que ese templo fue hecho, pero ahí vemos, like, cierta cosa no es, el Señor no puede revelar, no puede mostrar, ¿verdad? Pero no significa que ahora. Y uno de una vez quiere, oh, sí, el Señor me mostró, yo voy a ir a hacerlo. O el Señor me dijo que le diga esto a esta persona, yo voy a ir a hacerlo. No, wait. Deja que el Sí, Espíritu Santo te te diga. guíe, te Y diga. todos somos culpables de eso más en nuestro ámbito espiritual porque muchas veces pensamos nosotros, oh, pero es que estoy haciendo algo bueno. Pero el Señor muchas veces no te mandó a hacer eso. Y entonces estamos nosotros operando bajo mis deseos, bajo mis ideas y no operando bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces ahí es cuando pensamos y comenzamos algo y dijimos, no, Señor, pero es que tú miras y el Señor está diciendo, yo no te envié a hacer eso. Aunque sea algo bueno, pero nosotros pensamos, oh, no, voy a ir, voy a hacer esto. Y hablamos, y mi ministerio, y por qué ese es mi ministerio, y el Señor dice, o sea, no es. Muchas veces nosotros hasta nos autonombramos ministerios y cosas que el Señor dice, no, no es lo tuyo. Y vemos personas que están trabajando en el ministerio y terminan cansadas, frustradas, porque estás operando bajo tus propias Yeah, fuerzas yeah. y no estás siendo impulsado por ese Espíritu Santo, ¿no? Aún una persona haciendo algo que es su ministerio fuera del tiempo del Oh, Señor sí, claro. hace un desastre. Es un desastre, sí, sí. Hace un desastre porque tú no estás siendo guiado, ¿verdad? No, tú no te estás dejando guiar porque tú estás fuera de la voluntad del Señor. Y eso es importante, estar en la voluntad del Señor. Muchas veces nosotros queremos, es hermoso trabajar para la obra del Señor. Right? Muchos nos gusta trabajar para la obra del Señor, hacer muchas cosas, pero que alguna vez queremos serlo todo. Y no fuimos llamados para hacerlo todo. Por eso el cuerpo tiene muchos miembros. Right? Amén, amén. En la iglesia hay muchas personas que tienen cualidades Con diferentes hermosas. dones diferentes y Exactamente. todos para la edificación. Quizás fue para ese hermanito y no Sí, para ti. sí, sí, sí. Quizás fue para que tú recibiste el plan para que tú se lo dieras al hermanito, que el hermanito fue que fue llamado para que lo ejerza. Sí, sí. En el 8 dice, pero recibiréis, dice, eso es lo que estamos hablando ahorita, poder cuando haya venido sobre vosotros el El Espíritu Espíritu Santo, Santo. dice. Y esto, bien interesante, lo que sigue, dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y ahí fue cuando se alzó, cuando fue alzado, y le recibió una nube, dice, perdón, que le ocultó de sus ojos. Podemos imaginar las objeciones o el lo que estaban los discípulos murmurando. Y yo decía, porque los mandó a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, dice, contra los lugares que el Señor les dio porque fue específico y había un orden. O sea, el Señor a veces nos deja cosas y tú dices, pero es que ahí no es. O sea, no, Señor, yo no quiero hacer eso todavía. Ya, Yo no ya. quiero regresar. El Señor te manda y te dice, y tú dices, no, no, yo no quiero. En nuestra congregación tenemos algo, un discipulado que es de 9 meses. Recuerdo cuando ese discipulado comenzó y dije yo, no, yo, ¿por qué voy a hacer eso? O sea, yo terminé en un instituto bíblico, según yo. Dije yo, y si vemos el primer módulo, aprendiendo a ser un discípulo. Y dije yo, aprendiendo a orar. Y dije yo, no, esto como que está. Pero el Ya, Señor, ya. porque fuimos obedientes a lo que el Señor dijo, hicimos el discipulado, completé el discipulado. Y en cada lección, en cada módulo, el Señor fue edificando, fue hablando mi vida hasta el día de ahora. Ya estamos en el grupo número 6, vamos a comenzar. Y por ahí han pasado varias personas Ya. que han experimentado lo mismo que yo experimenté. Ujú. Hay tanta bendición cuando uno es obediente. Entonces eso es cuando ya recibió el Espíritu Santo. La desobediencia solo muestra que todavía ese Espíritu No Santo está en usted. no está. El Espíritu Santo está bien lejos. No, pero también vemos en ese versículo 8 la expansión del Evangelio. Oh, sí, ahí fue donde se fue y se esparció. Esa es la expresión del Evangelio, que cuando tú recibas el Espíritu Santo, entonces, porque se lo dijo ya en Lucas, no te muevas de Jerusalén,
hasta que recibas el Espíritu Y Santo. después los lugares, interesantes, los lugares, vamos a hablar un poco. A Jerusalén es donde Jesús fue ejecutado por la palabra de una multitud enojada. O sea, en Jerusalén fue y los manda, vayan a Jerusalén primero. Vayan a la casa primero donde pasó esto. Ujú. Entonces yo decía, ¿por qué? Porque muchos fueron testigos de eso que pasó. Muchas veces el Señor nos dice, queremos ir nosotros, Señor, quiero ir de misionera, mándame a Hawái de misionera. Mándame, y el Señor dice, ¿qué tal tu casa? Oh, yeah. ¿Qué Oh, tal come tu on. casa? ¿Qué tal tú siendo testigo en tu casa? ¿Qué Ujú. tal tú discipulando a tus hijos? ¿Qué tal tú discipulando a tu mamá, a tu tío, a tu vecina? Que es lo primero que that we neglect. How you say neglect? Que descuidamos. Es lo primero que descuidamos. Ujú. El hogar es lo primero que descuidamos, por eso el hogar es tan fácil del enemigo atacar. Claro, porque nosotros sabemos, sí, lo Siempre descuidamos, no lo nos rodea, vamos para no la lo... iglesia y dejamos al marido con hambre en la casa. ¿Por dónde crees que se va a Sí, meter? ujú. Descuidamos cierta cosita y por ahí es que el enemigo se quiere. Pero es un tema para otro día. Sí, eso es para otro tema. Jerusalén era donde ¿Ya? Jesús fue ejecutado por la palabra de una multitud. Ujú. En Judea ellos rechazaron el ministerio. En Samaria fue considerado un basurero, dice, de mestizos impuros, dice. Mm, Y las partes últimas de la tierra, los gentiles eran vistos por algunos judíos de aquel día como nada más que leña para el fuego del infierno. O sea, eran vistos como nada, sin ninguna esperanza, porque a ellos no había era imposible de que ellos fueran parte de este plan de salvación. ya, Y ya. entonces cuando el Señor los manda y los manda a lugares donde te vas a sentir menos cómodos, donde te manda a sentir menos cómodos. Son muchas veces en el ministerio, así es. Yo pienso, esto es mi opinión personal, cuando tú estás muy cómodo, prepárate. I feel, personalmente. Ujú, Prepárate porque por ahí va a venir una fuerte, how you say, ola, ujú, una ujú, fuerte ola. I feel like eso tiempo de bien, que nada está pasando. It's more of like, prepárate. ujú, It's more of like a get ready for what's to come, ujú, right? ujú. Because el ministerio, el servir al Señor no es fácil. No es fácil, claro que No no, es fácil. pero pero vale la Oh, pena. yeah. Oh, yeah. Hay gozo. You can find it. Indudablemente, no hay cosa mejor, no hay nada que traiga más satisfacción a nuestras vidas que nosotros hacer la voluntad del Padre. Y eso tú solamente lo recibes de parte del Señor. Oh, claro que sí, claro Por que eso sí. que uno puede sentir gozo en medio de la prueba. Por eso que uno puede sentir paz en medio de la enfermedad. Ya, lo único que, como estos discípulos, porque sí le hacían unas preguntas, ¿no? Ahí en ese capítulo 6 que no vamos a tocar a profundo, pero hay una pregunta que ellos, o sea, el Señor les está hablando de una promesa, el Señor les está hablando en Espíritu Santo para que vayan a hacer una tarea, ¿no? Pero ellos están preguntando todavía por algo terrible. O Terrenal. sea, Señor, ya te vas, pero antes que te vayas, podemos hacerte una última pregunta. Vienen y le hacen todavía Ujú. preguntas, porque nosotros así pensamos, ¿no? El Señor te está mandando a hacer algo, te está diciendo, ten paciente, pero nosotros seguimos cuestionando su plan. Creo que porque no confiamos completamente o no hay fe. No sé si es falta muchas veces de fe. Nuestra fe a veces tambalea, Ya. entonces, que es normal, y para que nuestra fe crezca y nuestra fe sea verdadera, necesitamos ir a las escrituras, porque esta es la única forma. Dice que la fe viene por el oír, y por el Amén. oír dice no cualquier cosa, no por oír sermones, no por oír alabanzas, dice, es por el oír la palabra de Ya. Dios. Y si tú te das cuenta, lo que le están preguntando son cosas temporal. Y si pensamos bien, nosotros siempre pensamos en cosas temporal. El Señor no piensa en cosas temporal. Yo estaba pensando en el Él, reino, el él- que iba, Señor, ya te vas y el reino, ¿qué pasó con el reino? Pensamos nosotros que tú ibas a Aquí edificar, que tú tú vas ibas a a edificar. reconstruir What are you going to do el here? reino, ajá. No, O es que sea, el Señor no está pensando en lo que nosotros pensamos tan chiquito a comparado como el Señor está pensando. es que pensamos nosotros que todas las cosas siempre son para nosotros, para mi comodidad. Y el Señor dice, todo lo que tú tienes, todo lo que, si te voy a llenar del Espíritu Santo, es porque tengo un propósito. Ujú, Porque hay ujú. una tarea, como a ellos se les fue a dar una tarea, vayan a todos estos lugares, Jerusalén, Judea.
dice Samaria, hasta el fin de la tierra. Yeah. No es para que se quedaran ahí, Yeah. nada más entre ustedes. Tú regresas a pescar para que tú tengas una vida bien próspera. O sea, tú para allá, para que... No, no es para eso. Siempre hay un propósito. Y Yeah. nosotros vemos las promesas de Dios es para nuestra comodidad y es cuando nos perdemos. Y no es así. Yeah. Amén. Entonces vamos al versículo 11 donde dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, we're going to go to Juan 16:7, donde dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, Jesús, que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, Amén. mas si me fuere, os lo enviaré. Para que ellos puedan recibir al Espíritu Santo, Jesús se tiene que ir, ¿verdad? Sí. Y regresará. Y esa es una de las promesas más, digo yo, Señor, eres un Señor tan bueno y que ha pensado en todas las cosas. Porque de la misma forma que se fue, así de esa misma forma vendrá. Yeah. Se fue físicamente, así vendrá. Dice la palabra, se fue visiblemente y así vendrá. Dice que lo vamos a ver. Se fue desde el Monte de Olivos y desde ahí vendrá. Se fue en presencia de sus discípulos y así vendrá. Con muchos testigos, lo veremos. Y se fue bendiciendo a su iglesia y así vendrá vendrá. por su iglesia, por su novia. Ya, ya, y nosotros somos esa novia y que con el Espíritu Santo, right, podemos seguir hacia adelante, podemos buscar del Señor, podemos mantener esa vestidura blanca, como aprendimos en Apocalipsis. Ya. Y no es, y yo siempre hago énfasis en esto, porque muchas personas piensan que tenemos que ser perfectos. No es ser perfecto, nosotros vamos a fallar. Pero lo más hermoso es el Espíritu Santo hacernos sentir, oye, hiciste esto mal. Oye, arrepiéntete. Oye, pide perdón. O necesitas humillarte, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Right? Él nos instruye, nos guía, nos ayuda a tener esa relación con el Padre, nos ayuda a ser sensible a la voz del Espíritu, a la voz del Padre. So, así como el Señor Jesús, el Padre nos mandó al Espíritu Santo, seamos sensibles para mantener esa vestidura blanca, para el día que Él venga por su iglesia, para el día que Él venga por su novia, que somos nosotros, we're ready. Okay? Sí, en lo que decías de no ser perfectos, sí vamos a fallar, pero sabemos que hay una gran diferencia entre nosotros fallar y deliberadamente ir y pecar. ¿No? Entonces, de tener bien claro en eso de que nosotros no practicamos el pecado, porque dice que ese ya no está mora en mí. No, O sea, ya ahí no él ya está. no tiene ningún control, dice, sobre nosotros, Yeah, ¿no? yeah, yeah. Porque ahora quien rige y controla mi vida, quien dirige es el Espíritu Santo. De que vamos a fallar, sí, porque estamos en esta carne, pero dice que vayamos y nos arrepintamos y podamos nosotros rápidamente. Yo siempre miro el Espíritu Santo y las veces que he enseñado, yo lo miro como ese GPS cuando vas manejando, que te dice exactamente, Yeah. tú vas y dices, cuando pones tu dirección, y si estudias el mapa, te dice cómo llegar del punto A al punto B, y te dice, hasta te enseña, hey, aquí va a estar un poco lento y te enseña en rojo, y tú dices, oh, ya sé dónde está, aquí está un poco amarillo, va a estar un poco más rápido. Entonces te da instrucciones específicas de cómo vas tu camino. Yeah. Pero tú vienes y creyéndotelas saber todas, dices tú, yo no le voy a hacer caso a ese GPS, yo me sé por aquí, voy a tomar un pequeño desvío por aquí, por acá, para salir allá, y terminas otra vez en lo mismo, o robaste más tiempo, o sea, no llegaste tan rápido, pero es que el GPS te dijo, no, por ahí no era donde yo te dije, o sea, ya te había dado instrucciones, y nosotros somos los que muchas veces tomamos ciertas desviaciones. Yeah. Y eso es porque no sabemos esperar. Porque somos impacientes. Oh, yeah. Así como esos testigos, estos discípulos que estaban ahí, esperando pacientemente con las instrucciones, les dejó instrucciones de que esperaran en cierto lugar y no se movieran de ahí. Yeah. Y les dijo ya después, cuando ya hayan sido ellos investidos, o sea, el Espíritu Santo había venido y investidos ellos de todo eso, les dijo, ahora fueron investidos,
no para que se quedaran ahí, Go. no para que estuvieran ustedes ahí bien cómodos, no, porque tienen que ir y hacer esa tarea, porque me seréis testigos, dice la palabra. Yeah, yeah. Y así como la carne produce lo que produce, pecado, el fruto, el espíritu produce su fruto. Sí, Right? el fruto. So, antes de terminar, a dejarlo con esto, Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. So, Y eso de no hay seguimos. ley significa no puedes amar Entonces, tanto, no puedes ser, tengo demasiada paciencia, no, tengo no hay demasiada, limits, no hay, right? No hay yeah, límites. no hay No hay límites. límites con Amén. esas cosas. So, Amén. hasta aquí. Hasta aquí llegamos con el versículo 11. Yeah. Seguimos en 2 semanas estudiando acerca de hechos, los hechos de los hechos. Yes. Yes, yes, yes. Los hechos de los hechos y a seguir aprendiendo de este maravilloso tercera persona, ¿no? De la Trinidad, que es ese Espíritu Santo, el que nos impulsa, el que nos enseña todas las cosas, dice que era necesario que viniera para que nos enseñara en esta promesa que es del Padre. Amén. Y gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por habernos esperado una semana. Esperemos que sigan compartiendo este podcast. Esperamos que siga. Esperamos por sus comentarios. Siempre estamos, porque lo hacemos es para nosotros ser edificados y nosotros crecer en el conocimiento de su palabra. Estamos abiertos a comentarios. Yes. Just be A nice. sus opiniones. Sean nice. No sean salty. Oh, eso es necesario también. Yeah. Lo recibiremos con mucho amor. Paciencia. Paciencia. No, que el Señor le bendiga y nos veremos en 2 semanas. En 2 semanas. Bendiciones. Amén.